Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos ya al cuarto módulo titulado Museología y Museografía del MOOC UPLA. En esta sesión nos va a acompañar Javiera Cádiz con la presentación La historia de los museos, evolución y actualidad. Ya, súper. Bueno, ya nos conocemos. No sé, con eso conversábamos con la Isa, no me acuerdo si nos presentamos, pero bueno, una presentación muy rápida. Yo soy gestora cultural de la Universidad de Valparaíso, administradora turístico-cultural en realidad, que es más largo, pero yo lo sintetizo en eso porque yo me fui más por el área de la cultura. E hice el magíster en arte y patrimonio de la Universidad de Playa Ancha, donde conocí a la profe María Teresa y a todos los profesores que trabajan actualmente en el Museo del Grabado, Jorge Madrid, que también me hizo clase, el profe Luciano, el profe Carlos Bosa, que hace clases en la Universidad de Chile. Así que, bueno, ese es como los referentes que tuve en el programa. Y finalizando mi tesis de magíster, la hice en la Mesa Redonda de Santiago de Chile, que es un tema que también vamos a tocar hoy día y que, bueno, no puedo dejar de tocarlo porque es un tema que a mí me interesa mucho y creo que tiene completa relación con lo que estamos haciendo. Así que voy a compartir pantalla, mi presentación. Espérenme que estoy en una página. Si no se ve algo, me avisan para poder agrandarlo. Bueno, ya tenemos confianza, así que me van interrumpiendo, si tienen dudas, no hay problema. Entonces, más específicamente, puse aquí el título sobre los museos y la Mesa Redonda de Santiago de Chile. Bueno, los objetivos de este pequeño taller es establecer los museos como un espacio cultural importante dentro del circuito patrimonial y potenciarlos como instituciones de investigación-acción, exhibición y resguardo del patrimonio. Y los temas que voy a tocar hoy es la introducción a la historia de los museos y el concepto de museología. También voy a abordar muy general museografía, porque la verdad es que es un tema que yo no manejo completamente, eso está más ligado al diseño, así que solamente voy a dar las definiciones de cada uno de estos conceptos y la museología nacional a través de la Mesa Redonda de Santiago de Chile. Entonces, si bien todo este tiempo hemos estado hablando del MOOC, hemos estado hablando de las colecciones, de las obras, de los artistas, no hemos hablado mucho de los museos en general. Entonces, quise plantear estas dos preguntas sobre la sensación que nos genera cada uno de nosotros los museos, y qué recuerdos tienen de algún museo que ustedes hayan visitado y que los haya marcado. Si alguien quiere comenzar. Si no, puedo comenzar yo, y mientras yo hablo, ustedes pueden recordar alguna historia que tengan. ¿Sí? Ya. Bueno, voy a comenzar con mi historia. Había una vez, no, en el año 2017, con el Magíster en Arte y Patrimonio, viajamos a diferentes circuitos culturales, y entre ellos estaba el Palacio de la Moneda, y me acuerdo de la visita al palacio, o sea, al Museo Precolombino de Santiago. No sé si esa sí te lo comenté, seguramente te lo comenté porque ahí trabajábamos juntos. Y fuimos a la exposición que está en la parte de abajo, en el -1 del Museo Precolombino, donde está la exposición Chile antes de Chile. Es una exposición muy bonita, tiene una puesta en escena bien interesante, y la sensación que me generó a mí, sin hacerlo consciente, fue una sensación de solemnidad. ¿Y cómo me di cuenta yo de esto? En el centro de la exposición, esta es una exposición que juega mucho con las luces y con las sombras, y con la luz como un factor importante. Entonces me acuerdo que en el centro de la exposición había una mesa con un telar, no me acuerdo si era una ropa o un telar, no vestimenta, no recuerdo, pero me acuerdo que estaba un poquito más abajo del nivel de la vista, y estaba con una urna de vidrio completamente limpia, transparente, y me acerco a mirar,
y estaba en ese tiempo en la Antonella, ¿se acuerdan de la Antonella que vino? Ella fue mi compañera. Y nos acercamos y nos pusimos así bien cerquita una de la otra y empezamos a hablar, oye, qué bonito esto, así susurrando, qué bonito esto, de qué, cómo será. Y yo le digo, ¿por qué estamos susurrando? ¿Por qué estamos tan abajo y estamos así como... Y esa sensación que a veces uno lo hace sin pensar, yo me di cuenta que toda la puesta en escena que estaba en el museo generaba esa sensación de susurrar, de hablar bajito, de tener un respeto frente a esta colección que se estaba mostrando. Y lo recuerdo porque fue bien bonito ver cómo, cómo los museólogos, como los museógrafos y como el equipo logran esa sensación a alguien que va a visitar y va sin ninguna intención más que ver estas colecciones, pero finalmente se te sobrecoge y eso fue bien interesante y bien bonito y por eso quise compartirlo con ustedes. Bueno, mientras yo estaba en mi relato, ¿alguien se acordó de alguna anécdota, algo que haya... ¿Sí? ¿Don Víctor Hugo? Sí, es que yo tocaste el tema del museo precolombino. Pues mire, como yo viví muchos años afuera, bueno, yo viví en Santiago y entonces cuando regresé a Chile, me encontré con esa sorpresa, esa maravillosa sorpresa de que existía el Museo Precolombino. ¡Qué maravilloso! Por cosa de la vida pasó un tiempo, conocí una chica, pololeé con ella y su hermana era restauradora textil del Museo Precolombino. Ella tiene un propio museo con otras personas asociadas en la estación Ecuador, una calle atrás de la estación del metro, en la estación ¿Ya? Ecuador, Santiago. Tiene su museo de muchos años, unos 20 años ya. Museo hecho a pulso, entre amigos, un museo muy interesante también. Bueno, volviendo al Museo Precolombino, yo a todas las personas que han venido de afuera, yo los llevo allá porque encuentro una maravilla. Bueno, como yo era de Santiago, conocí varios museos, el típico, desde chico, el de Bellas Artes estaba cerquita, yo viví en Calle Las Targas, entonces sé que el Parque Ah, Forestal, yo al iba ladito. muchas veces, y el que está en la Plaza de Armas, y bueno, pero ese museo precolombino encontré lo mejor para mí de Chile, a ese nivel, Sí, es porque hermoso. pero espectacular, espectacular, las joyas de oro de esa época, de los precolombino, la cultura precolombina, todas esas culturas. Bueno, es tanta cosa, bueno, he vivido afuera muchos años, entonces he conocido varios museos importantísimos, el Museo Louvre, d'Orsay, el de Picasso en España, el de Dalí, Salvador Dalí en Figueras, bueno, he estado mucho, y bueno, pero yo estoy aquí al ladito del museo de aquí, yo de vez en cuando voy a verlo, el museo aquí cerquita, en el Palacio Baboriza, ¿no? Pero mira, es tanta cosa que he visto en mi vida que, bueno, no sé qué cosas podría decirte que me marcó más. Pero voy a llegar hasta por ahí nomás para no explayarme tanto, ¿ok? Gracias, don Víctor Hugo. Sí, es hermoso ese museo. Bueno, también tiene que ver, yo creo, y la Isa quizá va a compartir esta visión conmigo, que el Museo Precolombino también cuenta con hartos recursos. Entonces, Sí. eso favorece o beneficia una mejor museografía, una mejor puesta. Por ejemplo, el tema de la iluminación en los museos, un tema pero es carísimo. Entonces también ahí uno ve esas diferencias que finalmente el financiamiento de los museos es importante para poder generar esta sensación y estos recuerdos gratos de ese museo es espectacular, vayan a verlo, vayan a conocerlo, porque no se lo recomiendo absolutamente como usted hace, don Víctor. ¿Alguien más tiene alguna anécdota, recuerdo, algo que quisiera compartir frente a alguna exposición que haya visto? Sí, Danilo. Sí, yo conocí el Museo de la Patagonia en Punta Arenas. Es la historia de los pioneros que llegaron allá. Es muy interesante porque cuenta todo lo que pasó paso a paso. Se ven las carretas. Es muy interesante. Y la historia que me pasó fue que íbamos caminando por un sendero y de repente en medio del sendero había un puma. Y nosotros casi nos hicimos.
Imagínense que era un puma ahí. ¿Qué Qué pasó? nervio. Nos devolvimos, encontramos un guardia y le, oiga, le expliqué, oye, hay un puma ahí. Ah, no, dijo, sin la Pepa, no hace nada. Pero cuenten, pues. La mascota. Mm, qué divertido, sí. En el Museo de Placilla, la Pamela Fuentes, nuestra amiga Pamela Fuentes, tiene al musito, que es un gatito que recogieron y que es el animal emblema del museo. Pero ahí es más doméstico que la que usted menciona. Tengo una... Un gatito más grande. Aquí, sí. Elisa. Ya. ¿Alguien más tiene alguna anécdota que nos quiera contar, Álvaro? ¿No? No, anécdotas no. Recuerdo solamente el Museo de la Memoria, por ejemplo. Pero anécdotas no. Ya, sí, ese museo es bien impactante. Yo cuando fui me tuve que sentar un rato a procesar. Sí, el relato es bien potente. Sí. Sí. Bueno, si nadie más tiene algún comentario, voy a seguir mi Está presentación. Margarita y María Ah, Teresa que quieren. ya, sí. Que no veía, es que Bueno. tengo el cuadro chiquitito. ¿Se escucha o no? ¿O se Sí, ve se escucha. nada? Escucha y se ve. Ok, yo no sé, porque no me veo. Mira, recuerdo que tengo, desde siempre a nosotros nos llevaron a mi hermano y a mí a museos, pero el recuerdo más impresionante fue cuando acompañé a mi papá y a un tío ya mayor también, a Santiago y fuimos al Parque Forestal, al Museo de Historia Natural. Y yo como niña chica con zapatos nuevos, me empecé a cansar y empecé como a ver, qué sé yo, cabezas de jíbaro, animales disecados, piensa tú, 9 años. Me empezó a dar la cosa de que se podían de repente despertar, empezar a mover, y mi papá no tuvo mejor idea que dejarme sentada en una sala enorme que había un dinosaurio, los huesos de un dinosaurio, y todo una cosa tan impresionante, y me dejaron sola porque ellos iban al baño o algo así, pero yo juré en mi imaginación de que me iban a dejar toda la noche ahí con el dinosaurio y me Con la puse a llorar. Greta. Sí, la Greta es una ballena. Sí, no sé, ya, bueno, el asunto que alguien se acercó porque la niñita estaba llorando y era yo. Total, que más lo que me retaron porque había hecho ese escandalito, pero era porque realmente tenía miedo. Ay, Los qué museos, cuando uno fome. es chico, le da susto. Claro, porque sí, pues tienen los animales disecados. Claro, Claro, puede ser claro, impactante para un niño pequeño, sí, es verdad. claro, claro. Pero bueno, todo eso no me dejó las ganas de conocer museos donde fuera. Conocí en Buenos Aires, en Perú, en Europa. Y bueno, lo que pueda encontrar, conozco. En Chiloé también conocí museos y así. Isla de Pascua, y así. Genial, Eh, qué bueno, súper. La historia de la noche en el museo. Don Víctor Palabra Hugo, que ¿usted sí. quería comentar algo? Sí, quería agregar algo. El Museo de Historia Natural, tal vez era muy chiquita, no se recuerda, pero queda, todavía debe estar ahí, en la quinta normal. Ahí Claro. está el Museo de Bueno, Historia Natural. El que ok. está en el Parque Forestal es el Museo de Bellas Artes. Bueno, ya. Conozco los dos, pero no me acordaba. Esto era Eso. chiquita, por eso. Sí, po. Puede ser que esté confundiendo con el MAC, porque el MAC está en los dos lados, ¿no? Puede ser. O sea, hay dos sedes. Bueno, era una casa enorme, enorme. Gracias, Margarita. ¿Quién más? Ya. María Teresa parece que quería comentar también. Yo conocí un museo muy especial y fuimos una vez con mi marido, mi hija,
y he deseado siempre volver de nuevo, y me vas a creer que las 2 veces que he vuelto a ese lugar no he podido ir por cualquier motivo, que es el Museo de Azapa, en donde están las momias más antiguas de Chile. Fue impresionante la sala, tú vas entrando cada sala, las salas están oscuras, con luces dirigidas, focos dirigidos, y cuando llegas a la sala de las momias, son increíblemente pequeñas. Tú piensas que son pequeñísimas, las más grandes del tamaño de un niño como 5 o 6 años, no es más grande. Y nosotros no teníamos la menor idea que mi hija mayor, de las mujeres, tiene un problema con las momias. A ella le provocan pánico. Yo creo que ni siquiera ella lo sabía. Pero ese día lo único que... Mi hija tiene unos tremendos ojos, inmensos, grandísimos. Y de repente la miramos a Sol, y Sol estaba con los ojos abiertos, muy grandes, y muchas pestañas tiene ella, y pálida, era pálido. Nosotros pensamos que le había pasado algo, que le había picado algún bicho, porque hay muchos bichos en el norte que uno no los conoce, ni los ubica casi. Y la sacamos hacia otra parte, y lo único que decía era, amomia. Fue entre chistoso y trágico, porque ninguno sabía que tenía, ni siquiera ella. Y de partida hay un lugar que es una sala enorme, en el cual dice, aquí hay una máquina para moler, creo que era el vino, pero es un tremendo tronco inmenso, del tamaño, no sé, qué inmenso de grande, puesto horizontalmente sobre una piedra, muy rudimentario, pero ese museo es bellísimo, pero lo más impactante, sé que no se te va a olvidar nunca, es la parte donde están las momias. Son tres momias, creo, 3 o 4, no son más. Y hay otro pueblo que se llama Mamiña, en el cual nosotros empezamos a dar vueltas, y nos dijeron, hay un lugar que ustedes pueden visitar, tienen que pedirle las llaves a la señora no sé cuánto. La señora no sé cuánto tenía la ventana de su casa abierta, y nos pasó una llave, y dijo, nos pasó las llaves, y dijo, dejen bien cerrado. ¿Ya? Y nosotros, ¿dónde? A la huerta, dijo. A la vuelta había una construcción de junco, así, que se suponía que era, si tú lo mirabas, que era como donde guardan las gallinas. Tú abrías ese candadito ahí, y adentro había, no sé qué data tiene, pero es un lugar donde llevaba la aceituna y hacía el aceite de oliva, que era por terraza, porque iba cayendo el aceite dependiendo de la calidad. Había primera, segunda y creo que tercera calidad, porque estaba ahí, así, cerrado solamente. O sea, cualquiera. Y lo más chistoso es que le tenían puesto una cadena con un candado a la puerta de juncos, de palito. Cosa que tú podías quebrar los palitos y entrar. Pero tenía su candado y su cadena. Ahí mismo en la iglesia, también adentro es un museo no son momias ni nada, pero son como maniquí hechos muy artesanalmente con los trajes que se usaban dependiendo del siglo, los curas, monaguillos, obispos, todo está puesto adentro de la iglesia, pero eso sí que te dejan entrar un ratito, bueno, no sé ahora en este tiempo, pero esto fue hace mucho tiempo, hace muchos años. Y en realidad lo que me impresionó es, de partida, la confianza que tienen, que cuando uno pregunta por un museo, ellos saben que uno no va a ir a hacer daño. Porque nosotros miramos, no tocamos nada. En la iglesia también nos dejaron entrar. No había nadie. Podríamos haber sacado cualquier cosa, pero
no estaba en la idea de uno. O sea, si la gente llega a ese pueblito tan chico, ¿cómo va a pensar en ir a robar algo? Pero bueno, en estos tiempos ya no se sabe. De todas maneras. Son muy bonitos, hay museos y lugares muy bonitos en partes que uno no se imagina y que dejan un recuerdo tan grande que yo quiero volver y sé que voy a volver a Arica y ir al Valle de Azapa de nuevo, porque entras al Valle de Azapa, hay verde acá, como que si estuvieras caminando, yendo en una carretera en Quilpué, pero miras hacia más allá y más allá, a derecha e izquierda, es desierto, solo desierto, y en el medio, y el museo es verde. Eso es un oasis verde, hermoso, las maravillas que hacen las personas con la poca agua que tienen. Y es a eso lo que voy yo, que recién estaba leyendo algo sobre el agua, pero disculpen que me explaye por este lado, de que tenemos que aprender de nuestros antepasados el cuidar el agua, porque no lo estamos haciendo y nos vamos a quedar sin agua. Y esta gente sabía cuidar al mínimo el agua en el desierto porque no la tenían, no la tienen todavía. El agua ya es horrible en el norte, es horrible, no dan ganas ni de tomarla, y si la tomas y no eres de allá, en 2 días estás enfermo del estómago. Yo nunca he ido tan al norte, no, nunca he ido tan al norte. Y qué bueno que nos recomienda, porque si es que alguna vez alguno de nosotros va allá, seguramente vamos a ir a visitar Me preguntan dónde se toman los colectivos y yo les digo al tiro. Sí, y bueno, eso que usted relataba, María Teresa, no es tan diferente a lo que pasa en los museos, porque a veces... me esperan un momentito que está sonando algo aquí en mi casa. María Teresa, ¿y tú fuiste allá de vacaciones? No, nosotros vivimos un año en Arica y un año en Iquique. Ya. Porque mi marido, su empresa lo mandó para allá. Ah. Nos mandaron con toda la familia, y después con toda la familia nos mandaron a Iquique, y después con toda la familia nos trajeron a Valparaíso de nuevo. No, o sea, nos llevaron a conocer. Ya, gracias. Lo que quería mencionar es que esa es una realidad de muchos museos en Chile, que son unipersonales. O sea, que una persona, bueno, en este caso que usted nos menciona no había nadie, solamente la señora que pasaba la llave, pero muchas veces los museos son unipersonales, en donde no hay capacidad para generar proyectos, generar iniciativas, generar un trabajo realmente de museo, porque es o el encargado del municipio que abre y cierra y las hace todas. Entonces eso también es una problemática para los museos, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, para seguir con la exposición, ahora que todos ya compartimos nuestras historias de museos, quiero hablar sobre estos 2 conceptos que ya los hemos tocado en algunos momentos, que creo que el profe Alberto Madrid lo mencionó, pero para hacerlos más concretos, hablar de la museografía, que este concepto alude específicamente a prácticas y procesos, y particularmente la puesta en escena de los museos. Este es un concepto que lo saqué de la página EVE Museografía, y aquí tengo algunas imágenes. Las museografías pueden ser diversas, como mencionaba María Teresa, pueden estar súper ligadas a espacios oscuros y donde la luz sea lo llamativo y lo que muestre las colecciones o los objetos de manera más potenciándolos de alguna forma. Hay otros museos que, como el Museo Universitario del Grabado, que si bien tiene iluminación, tiene harta iluminación natural, que eso yo creo que también es importante para los museos a veces que no cuentan con tantos recursos. Están las exposiciones más clásicas, como la que vemos ahí al lado derecho, y más tecnológicas y más virtuales, como la que está al lado izquierdo arriba. Pero, como les mencionaba antes, en museografía, y no voy a abordar tanto porque no es el tema que yo maneje
más porque eso tiene que ver más con diseño museográfico, con las exposiciones propiamente tal. Y por otro lado está la museología, que es una ciencia que estudia los museos. Entonces estudia la historia y cómo los objetos van manifestando las culturas y va generando estos procesos sociológicos a través de la exposición de vínculos que van reuniendo las obras. Entonces eso finalmente es el relato. Lo que nos comentaba todas estas clases Alberto Madrid sobre la curatoría, eso también tiene que ver con la museología. Así que en esto me voy a centrar en este concepto para esta exposición. Que tengo la barrita de fotos, o sea, de camaritas. Ya. Entonces, vamos a comenzar con el pasado y la evolución de los museos, en donde es importante mencionar que el ser humano, a lo largo de la historia, ha generado colecciones de objetos para preservarlos para las futuras generaciones. Eso siempre ha estado, siempre, hasta nosotros mismos lo hacemos, y particularmente en los museos no es hasta finales del siglo XIX, en donde, donde los museos se abren a todos los públicos. Antes eran espacios para privilegiados, para grupos muy reducidos, principalmente para hombres de las élites, que podían acceder a estos museos, pero ya a finales de este siglo los museos se abren a todas las personas. A todas las personas, entre comillas, porque nosotros lo hemos comentado también, que el museo sigue siendo un espacio que es restrictivo, que muchas personas, solamente por el hecho de ver la palabra museo, no entran, siendo que muchos museos son gratuitos, muchos museos tienen precios súper accesibles. Entonces esa es la idea de ir generando un museo más abierto, en donde todos y todas pueden ingresar independiente del capital cultural que posean. O sea, yo creo que de todos los estratos, todas las personas, todas las comunidades tienen su propia cultura, y eso es importante también destacarlo. En la nueva museología, que lo vamos también a ver más adelante, esto también se toma y se trabaja con ello, más que el museo como un exponente de una realidad única. Y bueno, esto sucede en el siglo XVIII por este entusiasmo de las élites ilustradas, en donde dicen, oye, el museo tiene que ser una institución pública y no solamente para unos pocos. Y ese mismo afán, yo quiero motivarlos a ustedes a que veamos el museo mucho más allá de la visión tradicional, que es el museo expone sus obras y cuenta una verdad, sino que verlo como un relato compartido. Entonces, dentro de esta línea de muchísimos años de evolución que tiene estos espacios de museos, podemos comentar que ya en el Antiguo Egipto se podían ver algunos espacios de acumulación de objetos, más allá de museo propiamente tal, porque, bueno, ser museo es más allá de tener una colección, es trabajarla, es tener un equipo de museo, de mediación, como los que ustedes van a ser parte, que pueda transferir los conocimientos, también tener un catálogo, un registro, por ejemplo, lo que hace el profesor Jorge Martínez, no solamente tener los objetos ahí y exponerlos, sino que trabajarlos, estudiarlos, investigarlos, proponer con la comunidad diferentes formas de verlo, y también eso es importante en el patrimonio. Al menos para mí, que vengo de esa área y de la investigación de los objetos patrimoniales, siempre estos están en evolución. Es un concepto social, por lo tanto, no podemos nosotros pensar que el patrimonio es estático, que lo que hoy es patrimonio luego lo va a ser, sino que ir evolucionando en el tiempo e ir tomando todas las miradas. Y también en Babilonia se puede ver una cierta tipo de museo, como menciono, no son museos propiamente tal, pero sí son acumulaciones de objetos, principalmente de trofeos bélicos, en ese caso. Pero podemos hablar como del inicio propiamente tal del museo desde la antigua Grecia, en donde habían dos espacios que se consagraban a este resguardo de las colecciones, que por un lado es el museión, como ven a la izquierda. El museión eran espacios de conocimiento y desarrollo de la humanidad. Ese es como el concepto
y si lo ven, no es tan similar a lo que hacemos hoy como museo. Puede ser una parte, pero no todo lo que hacemos en el museo hoy. En cambio, la Pinacoteca era un espacio donde se acumulaban obras de arte, trofeos, entre varios objetos, que esto podría ser estar más relacionado a lo que conocemos hoy como museo que el mismo museo. Quería decir esa diferencia, porque claro, la palabra museo viene de musellón, pero está más asociado al concepto de pinacoteca. ¿Sí, Álvaro? Me fijé en la imagen anterior, en la pinacoteca. ¿Sí? Tú como ¿cómo interpretas esos divanes que se ven? Los asientos, ¿verdad? No parecen diván que asientos. Bueno, yo no me había fijado en la foto particularmente, o sea, sí me fijé porque la elegí, pero tiene que ver, yo creo, que con toda esta situación del ocio y de cómo admirar las obras de arte. En este caso también yo creo que tiene que ver con las bellas artes como concepto de una creación de contemplación. Ahora uno bueno, con el estilo de vida y la forma en la que ve la sociedad las cosas, siempre tienen como un uso. Entonces el arte tiene un uso para adornar, para, no sé, criticar, para hacer una denuncia, etcétera. Pero en ese caso, y en esta época, las bellas artes se resaltan como objetos para contemplar, para admirar la belleza, para poder pensar sobre lo bello, lo bueno y lo bonito que eran las obras. Entonces puede ser que tenga relación con eso, como de sentarse y mirar simplemente. Es una idea, no lo sé, estoy divagando, pero me parece que podría ser algo en relación con eso. Entonces, bueno, estábamos hablando de Grecia, sobre estos dos espacios, que uno estaba consagrado a las musas y que estaba súper relacionado con los templos. En los peristilos de los templos se ponían obras, y eso de alguna manera se ve como los primeros centros de exposición, pero no como museo propiamente tal, aunque sí es lo más parecido. Luego de Grecia viene todo este conocimiento y este trabajo, lo adoptan los romanos, pero con una visión distinta, que es la exaltación del poder y la influencia social. Entonces todos los espacios que ellos van conquistando van tomando estos tesoros y los van resaltando como tesoros finalmente, como objetos que van tomando de otros lugares y los van resaltando desde su poderío como imperio. Y aquí encontré un dato bien interesante sobre un emperador que se llamaba Marco Agripa, que es un emperador bien diferente a lo que uno podría pensar como emperador, y él mencionaba la importancia de... Voy a silenciar a la Mariela. La importancia de que estos tesoros, estas obras, estos objetos fuesen parte del patrimonio comunitario. Entonces él decía, no vale nada si es que nosotros tenemos los objetos en nuestros palacios y en los jardines privados, si la comunidad no los está pudiendo ver. Por eso lo quise agregar en esta presentación, porque él le daba mucha importancia a la educación artística. Llamativo. Luego en la Edad Media, todos estos tesoros pasan a ser de las iglesias y los monasterios, y aquí un dato curioso es que se recopilan objetos que son objetos raros, que están asociados, por ejemplo, a la magia, a la medicina. Entonces lo que ven aquí es un besoar. Un besoar es una pequeña masa dura que está muchas veces en los intestinos y en los estómagos de animales, y a esto se le daban ciertas características de contraveneno. Entonces por eso está aquí en esta cosita, seguramente de oro, el besoar, un objeto valioso, pero un objeto místico, raro, y es importante de conservar para ellos en ese momento.
Y también se da este espíritu de generar estas grandes colecciones a través de Carlomagno, que genera esta recopilación de objetos desde principalmente Oriente. Luego, en el Renacimiento, por supuesto, todas las obras vuelven a hacer admirar todas las proezas del ser humano, y como gran importancia de esta época, y me podrá corroborar la profesora de Historia, señora Isabel, importante en esta época son los mecenas, como Médicis, que generan una importancia muy grande en el desarrollo de las artes de encargo. Entonces eso también va generando estas grandes colecciones que conocemos en los museos principalmente europeos. Luego en el siglo XVIII y en el siglo XIX, durante la Ilustración, se potencia la investigación y la crítica, y aquí surgen los gabinetes de curiosidades, que es similar a lo que veíamos en la Edad Media, que son estos objetos raros. Entonces en la Ilustración es importante recopilar todos estos objetos, que principalmente son objetos animales, vegetales, minerales, para poder estudiarlo. Y eso también es parte de las grandes colecciones que se ven en Europa. Bueno, finalmente es toda esta historia que se va retratando en estos objetos, y que finalmente exaltan, por ejemplo, lo que mencionábamos antes del poderío de las naciones. Y un ejemplo claro de esto es el Museo Louvre, que pasa de ser el Palacio Louvre a ser un museo abierto a la comunidad. Luego, aquí tengo el dato específico. Con la Revolución Francesa de 1789, una revolución ideológica y social, se consagró en la práctica la teoría de que el arte era la creación del pueblo. Por lo tanto, el 10 de agosto, miren si tengo específico, el 10 de agosto de 1783, el museo pudo ser visitado la semana de 10 días establecidas por la República. O sea, todos los 3 días de la década, de 10 días, podía la gente visitar este museo, que en 1783 se abren las puertas. Y bueno, como un resumen de esta trayectoria, Hugues de Bohan da estos hitos de la historia de los museos, que en un principio tienen que ver con los tesoros de la humanidad, cómo se estudian y se conservan estos conocimientos humanos. Luego, cómo estas colecciones son los centros de las relaciones internacionales, y cómo los países van potenciando estas colecciones que tienen que ver con la capacidad de adueñarse de, al final, colecciones. Eso también es súper importante, y es un tema que ha tenido harta relevancia, en Chile al menos, con lo del Moai, el Moai que está en el Museo Británico, que lo quieren traer, que finalmente es un tesoro Rapa Nui, que fue, yo no me acuerdo bien de la historia, lo analizamos en algún momento con Isabel cuando hicimos un libro de Rapa Nui, pero finalmente ¿está Chile en condiciones de traerlo, de conservarlo, o no? O sí, corresponde. Ese es un diálogo y un análisis que se tiene que hacer también para poder volver a tener esos objetos, esos tesoros en el territorio. Posteriormente están los gabinetes de curiosidades, donde está el privilegio de transmitir el conocimiento y la cultura. Y luego cambia esta visión de que los museos estén abiertos a un cierto tipo de público, dejando que se abran y que sean públicos independientes de su administración, porque bueno, hay muchos museos que son públicos, son municipales, del Estado, y hay otros que son privados, pero finalmente, independiente de su administración, son museos públicos, porque los públicos pueden ir, la gente puede visitar y puede hacer sus propios relatos en torno a las colecciones que estos van generando. Y ya de lleno en el siglo XX está, y a mí me gusta comenzar desde la Segunda Guerra Mundial. Encuentro que ahí hay un punto de quiebre súper importante para los museos en Europa, porque bueno, en toda esta época convulsionada, en los museos se va generando una exaltación del nacionalismo que ya veíamos que venía de antes, que ahí se generaba propaganda y educación ideológica para el pueblo,
Y se pueden ver 3 ejemplos, por ejemplo, el Museo Nuevo, el ex Museo Mussolini, también hubo una idea de generar el Museo del Fiora, que nunca fue realizado, menos mal, y el Palacio de Invierno del Hermitage, que se podían ver esta ideología en los espacios. Y por lo mismo, durante la Segunda Guerra fueron bombardeados, saqueados, incendiados, porque eso iba atentando contra finalmente las identidades. Pasó también en Medio Oriente cuando bombardearon Irak. Claro, Irak sí, era otro ejemplo del que iba a dar, pero claro, exactamente, toda este trabajo de votar las estatuas, los emblemas, finalmente van atentando también contra la identidad de los pueblos. Entonces, en el 46 se crea la organización, el International Council of Museums, que apoyan internacionalmente a los museos para que puedan preservarse el patrimonio que ellos conservan, y también diferentes labores de difusión. En Chile existe una sede del ICOM que, bueno, año a año van generando no solamente actividades, sino que también reflexiones en torno al patrimonio. Isa, ¿te acuerdas cuál fue el lema de este año? No me acuerdo. El del Día Internacional de los Museos. Bueno, seguramente tuvo que ver con la pandemia, no me acuerdo. Pero todos los años va un lema distinto, en donde todos los socios, que pueden ser personas naturales e instituciones, van trabajando en torno a la problemática que se plantea o a lo que se quiere reforzar y difundir. Posteriormente, durante los años 60 y particularmente lo que sucede en Francia en el 68, que hay una revolución de todo tipo, también los museos entran en esta discusión sobre generar una nueva visión y una nueva forma de hacer museo. Entonces surge la nueva museología, que es una forma de trabajar el museo desde las comunidades, de integrar a los públicos, de integrar a las personas, más allá de ser espectador, ser realmente un actor importante y relevante dentro del trabajo del museo. Y es en toda esta época cuando UNESCO solicita generar varias mesas de trabajo en el mundo. Y en Chile, como 2 años antes se había elegido el primer presidente socialista democráticamente, dijeron, bueno, este es un buen lugar como para generar esta discusión sobre los museos, y se desarrolla la Mesa Redonda de Santiago de Chile. Entonces, en esta nueva visión de lo que el museo tiene, como el museo tiene que posicionarse frente al trabajo con los públicos, Marc Moret, que es un museólogo, propone diferentes parámetros que los museos tienen que cumplir para estar en este nuevo paradigma que es la nueva museología. Entonces él dice que tienen que ser más abiertos, más dinámicos y más participativos, pero eso se hace a través de estos 4 parámetros que, por ejemplo, el primero, que dice democracia cultural, es lo que conversábamos antes, que ninguna cultura tiene que ser dominante, que hay que preservar y valorar y utilizar y difundir todas la propia cultura de cada grupo. También habla de un triple paradigma, que es sobre la interdisciplinaridad, que no solamente, bueno, en el caso de Chile es difícil hablar sobre eso porque nosotros no tenemos museología de base, de formación de base en museología no hay, pero sí muchos tipos de profesionales trabajan en los museos, y a eso se refería Moret. Cómo poder generar en el museo los vínculos y las interacciones entre diferentes disciplinas, que también sea un sistema abierto e interactivo, en donde no sean solamente procesos lineales ni jerárquicos, sino que sean procesos circulares, en donde todos podamos hablar sobre lo que nos parece, sobre nuestras ideas, sobre nuestra memoria, que ahí también es importante destacar que el Museo Universitario del Grabado
más que en la nueva museología, yo creo que está en la museología crítica, pero también eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y además que permita el diálogo entre los sujetos, que la participación sea activa de la gente, y que no solamente sea el museólogo o la persona que está en el museo un catalizador, sino que sea también alguien que recoge y que va proponiendo diferentes actividades, propuestas, ideas sobre lo que tiene que hacer un museo. Y bueno, para introducirnos en este concepto de la nueva museología, que es donde está desarrollada la Mesa Redonda de Santiago de Chile, si voy muy rápido o alguien tiene alguna duda, ¿no? Ya. Entonces, en todo Perdón, ¿sí? me faltaron los parámetros de Maure. Es democracia cultural, que es poder difundir la propia cultura de cada grupo. Extrae el triple paradigma que tiene que ver con la interdisciplinariedad, el sistema abierto interactivo, que sean sistemas circulares y que todos podamos conversar sobre los temas, y que sea efectivamente un trabajo activo de los miembros de la comunidad. Esos son los 4. Entonces, si los quieren anotar. Gracias. Ya. Entonces estamos en toda esta revolución de ver el museo diferente, de pensarlo de una manera distinta sobre las comunidades, y se genera esta Mesa Redonda de Santiago de Chile, en donde se invita a reflexionar sobre el museo como un instrumento de liberación del hombre y la mujer, puse yo, y el desarrollo. Entonces, aquí en esta mesa, no solamente había museólogos, primero que todo, porque había gente que no era museóloga y que eran, por ejemplo, agricultores, enfocados en la tecnología, en la educación, en el urbanismo, que se juntan a conversar sobre los museos. Y lo otro interesante es que son solamente profesionales latinoamericanos. Está ahí Hughes de Barín como invitado, había un norteamericano también invitado, estaba la señora Grete Mosny, que ella fue directora del Museo Nacional de Historia Natural, que ella no era chilena, pero desarrolló su carrera acá. Entonces, ellos eran solamente espectadores. Finalmente, los grandes protagonistas eran latinoamericanos hablando sobre sus museos y sobre la realidad en los que ellos estaban inmersos. Entonces, se generaron varias ponencias en esta mesa, por ejemplo, los museos y el desarrollo cultural en el medio rural, los museos y el desarrollo científico y tecnológico, los museos y el problema del medio, y los museos y la educación permanente. Entonces aquí me gusta resaltar dos citas, una de Teruggi, bueno, las dos son de Teruggi en realidad, que dice: el museo no significa nada a menos que extraiga del tronco principal la savia vital que se origina en los campos, en los talleres de trabajo, en los laboratorios, en las escuelas, en las casas y en las ciudades. O sea, él está diciendo aquí, no somos nada como museo si no estamos conscientes de nuestro entorno, si no tenemos conciencia de los trabajadores, de los estudiantes, de las familias. Todo eso hay que abordarlo también desde el museo, porque el museo es un espacio de creación de identidades, decía un autor. Entonces, finalmente, si nosotros como gente de museo no lo vemos así, nuestro trabajo está siendo bien vacío, porque hablar de una obra por hablar de la obra y de la técnica, por ejemplo, o lo bella o no bella que es algo realmente subjetivo, pero no tomamos este sentido social y de memoria, que es lo que hemos estado haciendo en este taller, no tiene mucha relevancia. Y hay otra cita que dice, también es de Teruggi, ahí busqué una foto del joven, que dice: los museos solamente estaban centrando su trabajo en la conservación y preservación del pasado, en la excavación de los restos del pasado, olvidando que parte importante de su trabajo tiene relación con lograr influir en los procesos sociales y ser un motor para la educación. Entonces aquí está de alguna manera diciéndonos: oye, estamos haciendo lo mismo que se hace
hace siglos. Estamos haciendo lo mismo, o sea, estamos poniendo las obras, las estamos conservando para el futuro, las estamos preservando, pero no estamos haciendo nada para influir en los procesos que estas obras pueden ser significativas. Y por supuesto ser un ente que transfiera estos conocimientos y genere algunos movimientos sociales finalmente. Entonces, esa era la crítica que hacía este expositor. Y la mesa finalmente generó varios puntos de trabajo que se esperaba poder desarrollar luego de generar de esta actividad, en donde todos pensaron en conjunto, donde todos hablaron sobre el museo integral, pero bueno, en nuestro país vino el golpe de Estado, no fue posible trabajar más estos conceptos, pero al menos queda como una forma bien interesante y bien actual de lo que uno podría ver el trabajo de museo. Entonces yo lo leía y decía, esto pasó hace 50 años y todavía me sigue haciendo sentido. O sea, por ejemplo, el concepto de museo integral, que el museo tiene que relacionarse con su medio ambiente natural y cultural. O sea, lo vemos, por ejemplo, lo que hace el Museo de Placilla. Están súper involucrados en el tema del agua, del medio ambiente, de la flora y fauna, y que no es un trabajo aparte, es un trabajo completo, un trabajo integral en donde tienen que tocarse estos temas. También aquí habla sobre la apertura del museo hacia otras ramas de la ciencia y incorporar asesores. Lo mismo que pasó en la mesa, no solamente habían museólogos, sino que habían profesionales de diferentes áreas que iban complementando este trabajo que hacían las personas de museo. Por otra parte, y algo súper relevante que todavía yo creo que está en deuda, es la formación de profesionales de museos. La única que es museóloga que yo conozco, museóloga, es la Julia, que es alemana. Pero todos los demás compañeros que hemos tenido en los museos, gente que uno conoce, chilenos, no tenemos formación de museo. Venimos desde múltiples áreas que obviamente no vamos trabajando en conjunto, vamos complementando, profesores de historia, gente como yo que viene más del turismo, arqueólogos, diseñadores, etc. Bueno, finalmente nos vamos formando en la marcha, a través del ensayo y error, pero si es que tuviéramos quizá una formación de base de museología, nos iríamos más a la segura y quizá podríamos abordar más estas temáticas relevantes más que las urgencias y las... Mira, ¿sí? el director del Museo de Placilla, que es mi amigo Roberto Fuerte, él es museólogo. Él se formó en España y tiene efectivamente un posgrado y toda una formación museológica. Entonces, es Roberto importante. es... Ah, perdón, dígame. Sí, no, es importante, digamos, porque me llama la atención que no se haya continuado con esta reflexión en este tiempo, porque en realidad yo creo que han existido los espacios y debiera existir efectivamente ese desarrollo de saberes que, como tú dices, están absolutamente vigentes, y que yo creo que han sido la base de muestras, digamos, museológicas y también en museos de derechos humanos y en la misma biblioteca de Santiago, la nueva, que tienen un concepto efectivamente que tiene esa base que se plantea la síntesis de la mesa redonda. Sí. Bueno, Roberto no es el director del Museo de Placillo, es la PAME. La PAME fue Fuentes. Sí, Sí. pero Roberto trabaja con ella. Él trabajó en la nueva museografía del museo y él es Sí, parte de ICOM. claro. Sí, yo lo ubico a Roberto. Está súper metido en el tema de museos y claro, si es que se formó en museología debe haber sido fuera. Hay en Chile un diplomado que es museo y educación museal, no me acuerdo el nombre específico, pero es de la USACH. Y yo quería tomarlo, pero parece que lo cerraron, no sé. Pero es súper poquito lo que hay. Hay algunos cursos de museografía en la Católica, pero... Y de hecho, en Chile hubo una escuela de museología que se Ya. impartía en el Museo Nacional de Historia Natural, ¿Ya? en los 60. Y era bien paradójico porque
estaba la carrera, pero no estaba como la certificación de la gente que trabajaba ahí. Entonces al final la estudiaban y después no tenían cupos laborales. Y si es que podían entrar a alguna parte, como pasa aquí también, tenía que haber alguien que se fuera de su cargo para poder ingresar. Entonces al final era una situación bien compleja porque formaban a profesionales en eso y luego no encontraban puestos de trabajo. Y por supuesto también en 73 se cierra la escuela y nunca más se abrió. Entonces creo que eso es importante poder desarrollarlo. Y bueno, hay un fondo que se llama Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, que bueno, varios museos, nosotros también estamos trabajando con uno, que en un primer llamado tenía 3 líneas de trabajo, que era colecciones, equipamiento y capacitaciones. Y nadie postuló a capacitaciones y se cerró. Entonces, y nunca más se volvió a abrir. Entonces igual es llamativo como no se postula porque no hay opciones aquí en Chile al menos, de postular a formación en eso. Entonces es una deuda que yo creo que se tiene con los museos, como formar a los profesionales específicamente para eso. Porque, bueno, todos los que estamos metidos en eso vamos leyendo, investigando por nuestra cuenta, pero no existe. Entonces sería bien interesante poder hacerlo. Oye, vamos a un break. Entonces, íbamos en la formación de profesionales. Esa, bueno, después podemos comentarlo más en profundidad si alguien tiene alguna pregunta. El número 4 era sobre la tarea de recuperación del patrimonio cultural con el fin de evitar la dispersión fuera de Latinoamérica. Y esto apuntaba principalmente al tráfico de piezas. Para los museos, quizá de arte visual, quizá no es tan complejo el tema porque, bueno, si se roban una obra, uno inmediatamente va a dar aviso y se va a conocer eventualmente dónde se fue, o es más identificable. Pero en el caso, por ejemplo, de los museos de arqueología o de historia natural, cuando se roba algún tipo de esos objetos, es bien difícil poder recuperar. Al final igual uno ve que en las casas, por ejemplo, hay piezas como fósiles y uno dice, pero ¿de dónde sacaste eso? Eso es un delito. Uno le pueden decir exagerado o lo que sea, pero eso es por la ley 17.288, que esperamos que cambie porque hay varias cosas que ahí están súper anticuadas. Dice que por el simple hecho de existir es parte del Estado de Chile. Entonces hay que tener harto ojo con eso porque finalmente genera una dispersión y sobre todo, bueno, cuando es fuera de Latinoamérica también es complicado, así que este era el cuarto punto que se desarrolló en la mesa. Y también quería comentarles que esta fotito es de la señora Grete Mosny, la que conversábamos antes, que ella fue la precursora de esta mesa redonda, que hizo muchísimo por la Museología Nacional. Así que quería poner su cara para que la pudiesen reconocer. A veces como que el nombre solamente, sin la cara, como que pierde esa esencia de que es una persona real, como cualquiera de nosotros, y que hizo harto por la museología. ¿Se está grabando o no? Sí. Para tener el registro. ¿Sí? Ya. El quinto punto habla sobre la situación actual de los sistemas museográficos en relación al objeto y el espectador. Hay algunas cositas que yo he hecho de menos en la mesa redonda de Santiago de Chile. Si bien es de todo mi gusto, hay cosas que no menciona. Entonces, por ejemplo, aquí, y porque tiene que ver también con el contexto en el cual se desarrolló, pero aquí no habla, por ejemplo, de personas en situación de discapacidad, en el trabajo con los públicos diversos, entre ellos niños, personas mayores, mujeres. Entonces, pero siento que quizá en este punto 5 uno podría entrever algo en relación con eso, porque en la relación entre el objeto y el espectador tiene que ver mucho con
con cómo uno dispone las obras y los objetos a la gente. Entonces, por Pero ejemplo, eso de la discapacidad se plantea más o menos hace unos 15, 18 años, no más. claro, sí. Po. Entonces aquí no lo menciona por ninguna parte, pero yo quiero creer que al decir la situación actual de los sistemas museográficos puede estar entre líneas esto, porque si uno ve que hay una persona que ve menos o que tiene discapacidad visual o que derechamente ciega, el sistema museográfico debería estar relacionado con esas necesidades, pero concretamente no lo menciona. También habla sobre el despilfarro en los museos, de implementar materiales y técnicas costosas, sin considerar la desigual realidad latinoamericana. Eso puede ser que en algún momento se haya pensado, yo creo que tenían ahí como en relación lo que pasaba afuera, porque aquí en Chile la verdad es que despilfarro no hay. De hecho hay una carencia de recursos y de materiales y de técnicas y de todo en relación a los museos para que se puedan desarrollar de manera óptima. Lo que conversábamos al principio, el Museo de Precolombino tiene hartos recursos y por eso es una apuesta maravillosa, pero hay otros museos que no tanto. Y también tiene que ver con cómo nosotros como museos nos vamos proponiendo el trabajo. Entonces, por ejemplo, en el taller del magíster había una chica que proponía una exposición, un trabajo que hicimos, y dijo, bueno, ahí las cédulas las voy a hacer de cartón. Entonces decíamos, pero ¿por qué no elevar un poquito, pucha, ¿por qué no hacerlo en, no sé, acrílico? Busca el proveedor más barato, pero pégate el salto. O sea, no hagamos cosas en cartón, no hagamos cosas que finalmente se van a ver con un acabado poco profesional, sino que tratemos de hacerlo lo mejor que podamos con los recursos que tengamos. Con la ISA, cuando trabajamos en un museo anterior, pucha, nos dábamos pero mil vueltas cómo poder hacerlo con creatividad, con buen gusto y con los recursos que teníamos. Yo creo que ahí la Wanda, nuestra diseñadora estrella, se lució, porque ella es súper creativa y encontraba así como los restitos de aquí y de allá y armaba cosas espectaculares, pero no debería ser esa la forma, debería haber recursos y recursos adecuados, no solamente para la puesta en escena, sino que también para la conservación y para los equipos, para la infraestructura, para todo. En el punto 7, que también es un tema que yo creo que estamos al debe, es la implementación de sistemas de evaluación, porque, bueno, al final todo cuesta dinero. Es la triste y cruda realidad, pero también nosotros los museos y la gente que trabaja en museos es súper apasionada por su trabajo, así que cuando nos piden igual lo hacemos, pero generar sistemas de evaluación para comprobar si están siendo efectivos o no las acciones y las iniciativas que se van proponiendo también es muy importante para poder ir avanzando. Y aquí también está el ALA, la Red Regional Latinoamericana de Museos, que bueno, tampoco pudo ver la luz. Hicieron un par de reuniones, pero la verdad es que después no fructiferó. También por la situación compleja de todos los estados latinoamericanos de la época. Y la fotito que está aquí es de Hughes de Barín, que él es también un referente importantísimo para los museos. Él participó de la Mesa Redonda de Santiago de Chile. Yo le he escrito, tiene Facebook, pero nunca me ha respondido. Así que, bueno, espero que alguna vez lo haga. Que él también es parte importante de la historia de los museos. Como punto 9, generar mayor conciencia de los museos del problema del medio rural. Yo creo que ahí la María Teresa dio en el clavo, porque, bueno, el museo que ella mencionaba está en una zona súper compleja en términos de los recursos hídricos, y cómo los museos pueden aportar en la educación patrimonial desde una visión integral, no solamente desde el patrimonio natural, sino o sea, no solo del cultural, sino también del natural. Y cómo poder, no sé si interferir, pero aportar en la visión de las comunidades en torno a estas problemáticas. Por otra parte, mayor conciencia de los problemas del medio urbano, que son diferentes a los medios rurales. Aquí el tema de la pobreza, de la periferia, bueno, un montón de cosas, quizá de la seguridad,
también tener más conciencia sobre eso. O sea, no estamos solos, no estamos en una burbuja, estamos en una comunidad, en un barrio, en un cerro, como en este caso, estamos en el Cerro Alegre. ¿Qué pasa en el Cerro Alegre? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cómo podemos aportar? Como número 11, la creación de una mayor conciencia social de la necesidad del desarrollo científico y tecnológico por parte de los museos. Los museos cada vez más se están abriendo a la tecnología, sobre todo en esta época de pandemia que hemos tenido que cambiar el switch de lo presencial a lo virtual. Yo sé que ya estamos todos medios aburridos de la virtualidad, pero bueno, era lo que nos tocó. De a poquito vamos a poder ir volviendo a lo presencial, pero yo creo que eso dio muchas cosas buenas a los museos y en general hemos podido tener más contacto, por ejemplo, de gente en otros países, cosa que antes uno veía tan complejo, ahora ya no es tan complicado convocar a un expositor de afuera. Yo creo que eso también ha sido una de las cosas buenas que ha traído la pandemia. No solamente, bueno, las cosas horribles y terribles que nos han pasado a todos, pero que también yo creo que hay que sacar cosas buenas de esta situación, si es que se puede. Y el punto 12, el museo como agente de educación permanente de la comunidad. Y aquí quiero mencionar a mi profe Marco Muñoz. Él es el coordinador del Magíster en Arte y Patrimonio, que él tiene su doctorado en educación permanente, y que ahí nos metió a todos el bichito de la educación no es solamente en una sala de clases, no es solamente en un museo, por ejemplo, tampoco. La educación está en todas partes, está en la ciudad, está en las comunidades, está obviamente en la casa, pero siempre se puede aprender, siempre se puede conocer cosas distintas como lo que estamos haciendo ahora en este taller, que yo quería comentarles que estoy muy contenta con cada uno de ustedes que han seguido persistentes en este curso, que participan, que se conectan todos los miércoles. Así que, bueno, siempre hay espacio para aprender algo nuevo. Y en la fotito puse a Carlos Lastarria, seguramente varios de ustedes lo conocen. Él es tío de mi papá, o sea, es como mi tío abuelo. Falleció el 2019, fue antes de la pandemia, creo. Y él me ayudó muchísimo a hacer mi tesis. Lo entrevisté y me dio una entrevista como de 1 hora. ¿Te acuerdas, Isa? La Isa me transcribió el texto, gracias Isa. Y yo dije, no lo voy a poner porque es muy largo el texto y no sé, y dejé su entrevista para lo último. Y cuando la escuché, dio respuesta a todas las preguntas que yo tenía. Así que, bueno, quise ponerlo en la fotito, y además él fue parte de la mesa de Santiago, porque la mesa se generó entre el 20 de mayo y el 31 de mayo del 72 en Santiago, pero también hicieron algunos viajes a Viña del Mar. Y él fue uno de los que guió al grupo en Viña del Mar, y él me contaba sobre si alguna vez vinieron, no estaba muy claro como en su recuerdo, pero él fue uno de los que los guió, así que también quise ponerlo en esta presentación. Y para ya ir cerrando, yo les comentaba sobre esta nueva museología, que era una nueva visión sobre ver el museo, cómo incorporar más a los públicos. Y luego de esta mesa redonda y el trabajo que se pudo hacer en otras partes del mundo, porque bueno, en Chile no se desarrolló mucho más, y bueno, todas las artes entraron como en un hoyo negro, se generó posteriormente la museología crítica, que tiene que ver con poner al visitante frente a la historia, a la memoria crítica y a la sociedad finalmente. Entonces busca que las personas se cuestionen y que se pregunten sobre qué pasa en nuestra realidad y cómo el museo lo puede presentar. Entonces yo creo que en ese caso el Museo del Grabado está dentro de este paradigma, porque trabaja muchísimo con la memoria. De hecho, ese fue como el encargo que nos dio María Teresa. Vamos a trabajar el museo desde esta memoria colectiva y memoria personal. Entonces, me gusta explicar estas diferencias con el ejemplo que me dio mi profe Jaira Carmona, el ejemplo de la abejita, que puede ser muy básico, pero yo creo que lo deja súper claro. Los museos antes tocaban el tema, por ejemplo, de las abejas, y mostraban la abeja, mostraban sus partes, dónde habita la abeja,
ok, ¿qué podemos hacer con las abejas? Muestran, no sé, la miel que hacen con el polen, etcétera, súper descriptivo, y finalmente una realidad que uno dice, ah, claro, esto es objetivo, esto es así. Bueno, no voy a decir que la abeja tiene, no sé, 6 alas, porque tienen 2 y así es la abeja. En la nueva museología te preguntan, ¿cómo te parece esta abeja? ¿Te parece importante que la abeja genere llevar el polen entre las flores y que genere la miel, que tiene tantos beneficios para las personas, etcétera? Entonces, ese es el cambio que se hace con la nueva museología. Entonces, no te muestra esta realidad concreta, sino que te pregunta, vamos conversando, ¿qué pasa con la abeja? ¿Te interesan? ¿No te interesan? ¿Crees que es beneficiosa para el ser humano? No. Y la museología crítica se pega otro salto, que es decir, mira, las abejas viven en este ecosistema, ¿qué te parece? Bien, vamos a hablar de la abeja, pero además, por ejemplo, en algunas partes de Chile existen empresas que generan contaminación mal y están matando a las abejas. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder aportar en solucionar esta problemática? Porque están pasando esta situación, esta otra situación, que están complicando a las abejas, y cómo podemos cuestionarnos esta realidad. Entonces ahí uno ve en un ejemplo tan sencillo como una abeja, estos 3 momentos, que es pasar de una realidad concreta, involucrar al visitante y después cuestionarse. Gracias, profe Javier. Así es más fácil entender. Y bueno, aquí hay una pequeña síntesis de lo que yo les fui comentando sobre esta preservación del patrimonio, con este hito que es la Segunda Guerra Mundial, y que se genera en esta destrucción del patrimonio, y cómo surge ICOM, que busca de alguna manera protegerlos y difundir este patrimonio. Luego cómo viene la nueva museología y propone este nuevo paradigma, y luego cómo esta visión de los museos llega a la Mesa de Santiago y se generan estas reflexiones que no se pudieron en nuestro país generar, pero que yo creo que actualmente estamos retomando esta idea del museo como espacio importante, como un espacio de conservación, como un espacio crítico, llegando a esta museología crítica que finalmente como museo del grabado de alguna manera determina el trabajo y el quehacer y finalmente las líneas estratégicas de lo que el museo propone para la ciudad de Valparaíso. Esa fue mi presentación. Voy a dejar de compartir para que nos veamos. Ay, gracias. Aplauso espontáneo. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda. La señora Amelia. Bueno, yo quiero hacer una pregunta relacionada con esto de los museos. Aquí en San Antonio hay un museo privado, ¿Ya? pero tienen momia. Entonces mi pregunta es, ¿puede un privado ser dueño de momia? ¿Qué museo es? Perdón, No, de Cardón. no, de San Antonio. Yo no he ido, porque cuando fui estaba cerrado, no sé, algo estaban arreglando, una cosa así. Pero yo he preguntado, a raíz de este curso en que estoy, pregunté, quise saber cómo era el Museo de San Antonio. Bueno, ahora está cerrado por otras razones. Entonces me dijeron, mira, eso es medio raro porque tienen Sí. momia. Y yo dije, momia. Pero, ¿qué ¿En qué momia? estado? ¿Cómo las conservan? Porque yo conozco el museo de Azapa y en realidad la sala de las momias es otro cuento. Sí, es raro eso, porque... Es raro, Sí, porque es que no nos pertenece vamos... a la DIVAM. No Mm. pertenece a la DIVAM. Yo lo estuve buscando. Yo sé que hasta hace 3 años o 4, ¿Mm? efectivamente los museos exhibían momias. Son seres humanos embalsamados. Mm.
Esas son las momias. Y estaban, digamos, en el Museo del Padre Lepech, ¿se acuerdan? Y estaban también en Azapa y en otros lugares. Pero ahora, por un tema de lesa humanidad y de resguardo y también respeto a las culturas originarias, no se hace más y entonces ellos tienen que tener réplicas. Eso tengo entendido que lo plantea la nueva normativa. Y esa Es que normativa ahí, está en la DIVAM. Está No, en la sí. DIVAM. No, que- no pertenece a la DIVAM, no pertenece a nada, porque es una No, cosa no, no, te digo privada. que la Es que hay normativa. dos temas distintos. Sí, es que hay dos temas distintos. Uno es la exposición de los cuerpos y otro es que ellos tengan en la colección momias. Que eso, Pueden tener, pero tienen que tener una pero un forma museo privado, de Qué conservación raro. que sea. que más allá de la conservación o cómo los tengan, porque si es que es que yo no sé cómo está considerado, pero si es que estuviera considerado como arqueológico, eso por el simple hecho de estar en la tierra y de estar en Chile y estar en el territorio ya es parte del Estado, entonces es como raro, no sé, yo no sé, señora Amelia, yo no le podría dar ahora una respuesta, pero si averiguo, te puedo comentar. Ya. Pero raro igual me parece. Sí, yo claro, yo encuentro raro porque una persona que fue me dijo, a un lado hay un montón de bicicletas viejas con el nombre donado por la familia tanto, porque se dice que lo que están juntando ahí es para demostrar cómo se formó San Antonio, pero las momias... Sí, bueno, voy a averiguar y le cuento, ¿ya? Los primeros habitantes de San Antonio. ¿Ah? Los habitantes de San Antonio casi siempre se cometió ese, yo diría, atropello de derechos humanos hacia las culturas originarias y se extrajeron de las tumbas los cuerpos de las personas y se exhibieron como si fueran objetos de museo. Y hasta que las comunidades no tuvieron la posibilidad de luchar en contra de eso. Eso era así. Pero hasta donde yo sé, actualmente tienen, no sé si son 3 o 4. Sí, está complicado eso. Bueno, me quedo con la tarea, señora Amelia. Pero igual. Pero es cierto lo que dice Lucrecia, esa forma de tratar los cuerpos humanos, exhibirlos y mostrarlos, eso ya está súper out. Ya no se usa en los museos. Y existen hartas reflexiones sobre eso. Bueno, el Museo de Quillota también tiene cuerpos, pero no los exhiben, porque ya no está, no debería ser, pues si es alguien como nosotros que ya falleció, pero que... Ya, Álvaro, gracias. ¿usted quería comentar algo, no? ¿No? Ya. No. No, por la pregunta que de recuerdos de museo, me acordé cuando lo nombraste en realidad, que tuve la oportunidad de conocer el Museo del Hermitage. ¡Ay, qué maravilla! El Hermitage, el de Historia Natural, el de Historia, perdón, las Arrojas, Moscú, y las estaciones del metro, las primeras estaciones del metro, que son... Que son como un museo, sí. Y son gigantes. Oh, pero qué bonito. ¿Y cuánto pudo estar ahí? 5 horas antes de cansarse. No, yo estudié allá, así que... Genial. Sí. Súper. Ay, qué bonito. Es que... Era maravilloso el museo. Muchos recuerdos no tengo, pero me acordé de que sí había ido. Había visitado. Muchas gracias. ¿Danilo? Ay, se quedó pegado, parece, ¿no? Ah, no, Danilo. No olvidarse del museo Funk en Viña del Mar, que es súper interesante.
en el Museo Funk. El Museo Sí. Fon es el que tiene más cercano, o sea, tiene lo más cerca que hay de Rapa Nui, porque los demás ponen cosas que no tienen mucho que ver generalmente con la Isla de Pascua. Bueno, Sí, está el- el museo y- de, aquí, de Historia Natural aquí en Calle Condel, No, Valparaíso. no está muy, no está muy apegado a la realidad que se vive en la isla. Hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, filo, hace muchos años No, atrás. sí, en serio, en serio. Interesante, habían obras de Rapa Nui de diferentes lugares, ¿no? Mm. Y No sé. con respecto al Moai que está en Inglaterra, Ujú. el Moai fue robado. El Sí. Moai sí lo robaron y se lo llevaron a Inglaterra, y la Isla de Pascua lo está exigiendo de vuelta, porque ni siquiera fue un préstamo, ni un regalo, ni nada, ellos se lo robaron. Eso, De hecho, eso es lo que sé por amigos que son pascuenses. Tengo mucha conexión con muchos pascuenses, entonces ellos se quejan del robo que hicieron otros países en la isla de Pascua. Por eso después, cuando llegaron los carabineros, los militares, los recibieron muy alegres, porque por lo menos estaban ahí para cuidar, porque antes no. Pero ahora ya igual los tienen, igual siguen preocupados por defender sus tradiciones y su religión, su cultura. Sí, eso es lo terrible que sucede con los museos, que la gente cree que porque un museo las cosas están para el público, y no, es para que uno las admire, para que uno aprenda, pero no para usarlas como recuerdo. claro. El recuerdo queda acá, no aquí en las manos pegadas. Bueno, finalmente, y lo que también se conversa sobre que estas grandes colecciones de los museos en Europa, por ejemplo, son puros saqueos. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo recuperar, cómo llevar a donde pertenecen y también hacerlo en las condiciones que exige tener objetos tan antiguos? Yo creo que eso también es importante. Y de alguna manera, no sé, organismos internacionales deberían ahí, no sé, pues ponerse con lucas, porque en general el tema del patrimonio ya hay mucha conservación, o sea, mucha, no sé, nombramientos, declaratorios, no sé qué, pero finalmente recursos no entregan. Entonces es complejo cuando, por ejemplo, alguien tiene su casa declarada, pero no puede hacerle ninguna modificación, pero tampoco te ayudan a comprar la pintura que corresponde. Entonces ahí uno entra como en hartos dilemas sobre qué tan ajustados están estas instituciones y finalmente estos como lineamientos legales a la realidad de las personas. Nos pasaba en el museo, que estaba en el Cerro de Concepción y que era difícil modificarlo, pintarlo, lo que sea. Mm. Sí, lo Yo Lucrecia. pienso que no, bueno, que ha habido una gran evolución desde hace unos 15 años con respecto al tema del patrimonio. Sin embargo, bueno, todavía nos falta mucho. Y que, como tú bien decías, la evolución de lo que significa el patrimonio, como parte de la memoria, como parte de la identidad, son reflexiones que partieron después de la Segunda Guerra y que fundamentalmente antes, cuando los pueblos dominaban unos a otros, los dominantes se llevaban todos los objetos que le parecían como forma de saqueo y de mostrarse victorioso, todos los objetos que les parecían preciosos. Y eso yo creo que continúa hasta el día de hoy. Y desgraciadamente, y claro, porque como ellos avasallan un lugar, dominan un lugar, e inclusive lo consideran como seres ya de segunda categoría, como el caso que pasó en Irak, por ejemplo, bueno, vienen y después se llevan los objetos o destruyen los objetos. Entonces, creo que hay muchas reflexiones que hacerse todavía al respecto con el tema de lo que son los derechos de las personas. Y uno de los derechos fundamentales, creo yo, es el derecho al patrimonio. Y por lo tanto las leyes de patrimonio también están como en retraso y eh, una muestra de, bueno, hay subsidio,
la zona de la organización de zonas y barrios patrimoniales, ganó y presionó para un subsidio para las casas patrimoniales, pero todavía son muy pocos. Entonces, claro, el tema de los recursos, como tú dices, es vital para poder mantener un patrimonio. Y el otro tema que quería tratar yo era el tema de lo que tú llamabas la conexión con el público. Yo creo que ahí hay algo que también decir, que cuando se existe esa participación, esa interacción, no solo aprenden los educandos, sino que también los educadores de los educandos. ¿Ah? Que el aprendizaje es mutuo. Eso, Ujú. Así es. eso. Gracias, Lucrecia. Bueno. Ajá, quedamos como tristes. Disculpa, ¿Sí? los llamados museos in situ son donde están los lugares, por ejemplo, los lagares de donde hacían el pisco, donde hacían el aceite de oliva, todo eso. Yo lo vi eso entre Pique y Matilla, también en Matilla hay museos in situ. Conocí la iglesia de como más de 500 años ahí. Lo único que ahora con tanto terremoto eso está destruido, pero así se llaman los lugares que eran originarios. Ahí estaban las cosas como los hacían los españoles en esos tiempos cuando llegaron aquí a Sudamérica. Otra cosa que conocí la casa que fue de Pedro de Valdivia, de 1541, en San Pedro de Atacama. Todavía está, no sé ahora, y lo custodiaba una familia de generación en generación, porque no era propiamente una casa, era como un dormitorio hecho en adobe con muebles de piedra tallado. Lo único malo es que no estaba como en original porque le habían hecho una manito de gato con pintura de cal. Chuta. ¿Y por qué sí, horroroso, para nosotros horroroso porque íbamos a la cosa auténtica y tradicional. Entonces dijimos, pero ¿cómo también tenía de 1541? Ay, no, dijeron, es que como venía el presidente pintamos la casa, Pinochet. Estaba hablando del año 83. Así que más periquitos le echábamos al viejo porque por culpa de él habían pintado la casa. Sí, pues eso es un tema Es un importante. sacrilegio. Crimen. Sí. Bueno, lo que también conversaba la Meli la sesión pasada y el profe Jorge, que las restauraciones implican un personal calificado para hacerlo, materiales que generalmente son caros, no puede hacerlo cualquier persona. De hecho, estaba buscando aquí para mostrarles para que se acuerden. Eso, ¿se acuerdan de esto? Qué terrible, imagínense, pintarlo ahí, parece un mono horrible. Esto fue noticia mundial de esta restauración horrible. Muy mal hecho. Y claro, eso es importante. Finalmente, bueno, como lo hace el Museo del Grabado, la conservación preventiva puede darle más vida a los objetos, pero si no se tiene la persona adecuada para poder hacer una restauración y una restauración buena, mejor no meterse en eso, porque pueden pasar cosas como esto. ¿Me permite? Sí. El tema, mira, todo lo que estaban conversando yo analizaba y a veces yo pienso que esas culturas que han saqueado igual como los mismos nazistas. Lo que se puede rescatar de ellos, por ejemplo, ellos conservaron todo, no destruyeron nada, saquearon y todo. Bueno, Inglaterra, bueno, todos los países, las grandes potencias, como botines de guerra, ¿no?
pero ellos conservan y tienen los medios para conservar. Hay excepciones aquí en Sudamérica, que países son supuestamente pobres, Sudamérica, Perú, Cuba, por ejemplo. Yo he estado en esos dos países, en los museos, por ejemplo, en Cuba. Todo lo hace museo. Museo del Café, Museo del Habano, el Museo de la Revolución, todo bien conservado. Los museos impecables. Yo no soy pro Cuba, yo digo lo que vi. Yo no iría nuevamente a Cuba, fui solo una vez y no iría más, por diversos motivos. Pero lo que rescato, los museos impecables, impecables. Todas las casas muy bien construidas, restauradas, se preocupa mucho de eso. Y muchas guías y todos muy amables. Como te digo, Museo del Ron, Museo del Café, de todo, Museo del Chocolate, toda la historia del chocolate, la historia, todo eso es espectacular. Muy bueno, por eso, países pobres. Perú, el Museo del Agua. Tú sabes que Lima es un desierto. Uno no cree que es un desierto. Yo estuve allá. El Museo del Agua es espectacular. Los museos allá también son muy bien conservados. No te voy a hablar de Europa, mucha gente ha ido a Europa, es otra cosa, claro. Esos países mucho más antiguos que nosotros. Es que, bueno, Perú en particular nos lleva años luz a nosotros los chilenos en términos de patrimonio. Entonces, en ese sentido, claro, o sea, yo me acuerdo que fui a las catacumbas de San Francisco y era una cosa así, pero me ponía los pelitos de punta porque eran requete contra antiguo y estaba ahí impecable. ¿Viste el Museo de la Inquisición? El que está así, sí, que está la... Uy, sí, me impresionante, es impresionante. Sí. 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 Pero claro, ahí es como ellos se plantean el trabajo patrimonial y cultural y el resguardo que hacen a su espacio. O sea, cuando se acuerdan cuando fueron unos chilenos y rayaron, casi los... Oh. Sí. Falta de cultura patrimonial, nomás. Claro. Lo que pasa es que también hay que pensar que, como decías tú, Europa tiene una cultura de siglo. Entonces tú, no sé, arriendas una casa y es patrimonial, al tiro entras a un museo. Entonces, la verdad es que es distinta la perspectiva. Pero acá... Bueno, los niños, en el verano, yo he ido un par de veces a Europa en el verano y lleno de niños en los museos. Porque los niños no son escolares, son interactúan, niños con sus padres, muchos niños por todas partes. Los museos porque los llenos de niños niños. interactúan con los museos, como decía Ya. Javiera, o sea, Chiquito visita museos. bueno, no sé, yo por razones de vida viví 15 años en Francia y la verdad es que visité museos, mucho. Y cada vez que voy visito museos donde voy, pero creo que no visito tantos museos porque yo creo que también hay que mezclar entre lo que es la cultura viva y el tema patrimonial, porque si no uno se queda solamente con todo lo patrimonial y no interactúa con la gente. Y a mí me gusta interactuar con la gente, pero en realidad en Francia la cantidad de museos que hay es impresionante, lo mismo en Italia. Bueno, todos los países que además tienen museos de las colonias donde ellos fueron dominaron. Entonces está el Museo del Arte Africano y barrios asiáticos con museos al respecto. Entonces es interminable. Pero sin embargo yo creo que acá en América Latina, sobre todo en los lugares donde hubo virreinato y hubo como mucho patrimonio, es donde hay más museos. Y efectivamente por eso Perú. Igual México es impresionante. Sí. México tiene harta tradición museológica, ellos tienen pregrado en museología y tienen un montón de museos y tienen Y mucho museo de sitio, como decía Margarita, o sea, todo lo que son los vestigios arqueológicos de las pirámides y todo eso, son museos de sitio.
Danilo. ¿Alguien conoce algún museo de Rusia? ¿De dónde? De Rusia. Rusia. No, yo no he ido a Rusia. No, no Debe conozco. ser interesante. Es muy interesante. Yo conocí el museo de el Hermitage de Leningrado, Debe ser precioso. de Moscú, como decía antes. Lugar que me falta. Hay que anotarlo ahí en el mapa Es mundial. la suerte. Qué Mm, buena, qué bueno. genial. No, de hecho es precioso. Yo he visto fotos y es increíble. Maravilla. Fue un palacio, por supuesto, de los zares. Mm. No me acuerdo de Pedro el Grande. Súper. Qué bonito escuchar todas sus anécdotas y lo que ustedes han podido ir viendo en su vida sobre el museo, sobre espacios culturales, que al menos a mí, y yo creo que también a la Isa, yo puedo, no sé, quizá hablar por ti, que nos encantan los museos, entonces al final es bonito escucharlos a ustedes con sus experiencias. Yo nunca he ido a Europa, me debo ese viaje. Somos museos andantes. Mm. Tenemos 3 museos andantes. Caminando. Tienes mucho tiempo todavía. Sí. Sí, así que bueno, también escucharlos a ustedes es gratificante poder, y además que vayan a ser parte del museo y cómo este nuevo museo va a entregarles otra visión, porque ser espectador no es lo mismo que ser mediador. Mm. Así que va a ser bonito, yo creo, para ustedes que les gusta y que conocen otros lugares, poder ir comentando esto a los públicos, ir complementando las visitas, porque finalmente uno igual, aparte de mediadores, es mujer, es hombre, es persona, es adulto, adulto mayor, es profesora, no sé, tantas características que uno tiene que todas esas experiencias se van mezclando en este relato que uno que trata de entregar lo mejor posible a las personas y uno se esmera y ahí como la señora Amelia yo le digo, no, pero lo busco y se lo digo porque uno no le gusta quedar así como con estas como lagunas, pero nada, pues, agradecida de su participación de hoy, espero que les haya parecido interesante la mesa y esta Súper. historia de los museos que al menos a mí me gusta mucho, así que espero haberlo hecho bien, lo hice un poco rápido, porque Qué bien. pensé que me iba a demorar menos, pero bueno, ahora entiendo a los profes que el profe Jorge, que súper ordenado, esto voy a hablar aquí, esto voy a hablar allá, entonces si no, el tiempo se pasa. Así que nada, pues nos vemos mañana. ¿Quién va a ir mañana? Muchas gracias. Y mañana los Yo que tengo vayan que a ir ir mañana. ya a las 11 mañana para la fotito. Sí. Y ya la próxima semana empezamos con el trabajo con Ismael. Así que les voy a ir recordando. Yo creo que esta es la última clase que vamos a hacer así en modalidad Presencial, virtual, ya. virtual, claro, porque las otras nos vamos a ir viendo, así que los esperamos mañana, los esperamos la próxima semana. Agradecer también, como dijo Javiera, a todos, porque siempre fueron súper participativos. Al comienzo eran un poco tímidos las primeras clases, las Normal. primeras secciones, pero ya después no los podemos dejar, no podemos parar que ustedes no hablen. Así que No, está bien, a mí me encanta. Por eso dije, no, sí, a mí interrumpan. también. Así que nada, pues, le quiero dar las gracias también a Javiera por su investigación. Yo la conozco hace tiempo esa investigación también. Le colaboré. Le he sacado el jugo, pero es que ya no Sí, tiene, ya, ya no no tiene tiene agua ya. esa cuestión. Sí, no, es una investigación muy buena que a mí también siempre me da mucho gusto poder escuchar a Javiera con su investigación. Y así ya vamos cerrando primera sesión de este ya cuarto módulo, que lo vamos ya a ir cerrando presencialmente, así que darle las gracias a todos y todas quienes nos acompañaron virtualmente, especialmente a esas personas que siempre tenemos una cantidad importante de visitas cuando las clases se suben a YouTube. Así que también agradecer a todas esas personas que nos ven, que nos acompañaron ya durante estos 4 meses, 5 meses. Ya perdí
el tiempo, pero muchas gracias a todos, todas, y así damos por término estas clases por Zoom. Sí. Oye, traten de ir Gracias. mañana para tomar una fotito grupal, si es que se puede. Pues. Ya, Imposible. último un ratito imposible. no, No puedo, yo no puedo. Pero No, el pero los último que día igual, puedan. bueno, el día de Eso, claro. el El día de Último día la- nadie se enoja. La el día certificación. de la certificación, sí, pues ese día tienen que ir para las fotos, sí. Hay que ir a arreglarse, ¿no? ¿Cuándo va a ser la certificación? El 15 de Ya. diciembre, miércoles 15. Ahí Miércoles. tenemos que todavía mandarles la invitación y organizar un poco los tiempos ese día, ¿ya? Así que eso lo vamos a ir informando dentro de esta semana, ¿ya? Así que muchos Ya. cariños a todos, a los que nos vemos mañana, a los que no, que tengan una buena semana. Chao, gracias. Chao, Nos Álvaro. vemos. Chao, Chao, hasta chao. mañana. Gabriela. Oh, muchas gracias. Chao. Un aplauso. Bien. Ay, gracias. Belita, Nani. nos vemos mañana.